Bueno, hola, vamos a resolver el final A del 2022 que figura en el altillo, el que figura en el altillo como A del 2022. Yo ya resolví otros del 2022, los voy a poner todos en la misma carpeta para que vean, creo que es el U, el B. Los del 2022 son los que tienen como resultado 6 opciones, les dan 6 opciones. Los del 2021 daban 4. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a empezar con el primero. El primero me dice, sean una función homográfica o otra función, bueno, esto es una recta, esto no es una función homográfica, y me pide f compuesta con g. Entonces, f compuesta con g es f de g de x. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar la función f y donde dice x tengo que poner g de x. Entonces me va a quedar x más 4 sobre 2 y ahora sigo con f. Arriba tengo 1, saco factor común, denominador común 2 y entonces acá me queda x más 4 más 2 por 4, 8. Con lo cual acá me va a quedar x más 12, 4 más 8, y este 2 que está abajo está dividiendo un divisor, es lo mismo que multiplicando, entonces va a pasar multiplicando acá arriba, y me va a quedar un 2, que desprolijo lo que hice, me va a quedar un 2 ahí arriba. Entonces, la respuesta es 2 sobre x más 12. Lo busco acá y es el primero. Ese es el primer ejercicio. Vamos al segundo. Bueno, acá tenemos el segundo. El conjunto A son los x pertenecientes a los reales, tales que me da una división y me dice que esa división tiene que ser menor que 0. Esa función tiene que ser menor que 0. Entonces, para que algo sea menor que 0, tiene que ser lo de arriba positivo y lo de abajo negativo, o lo de arriba negativo y lo de abajo positivo, ¿sí? Para que más por menos sea menos. Y entonces me queda negativo. Que algo sea menor que 0 significa que tiene que ser negativo. Entonces, vamos a mirar un cachito la función que nos dieron. 8 menos 2x y abajo tengo 9 más x cuadrado. Estoy sumando un cuadrado a un positivo. Un positivo más un positivo siempre me va a dar un positivo. Es decir, que todo esto que está abajo es positivo. Con lo cual, la posibilidad de tener un negativo abajo se me fue. La única que me queda es menos sobre más. Entonces, lo único que tengo que pedir es que 8 menos 2x sea negativo. Y con eso lo tengo asegurado. Entonces, menos 2x mayor que menos 8 y x, doy vuelta al signo porque voy a pasar dividiendo un negativo, 2x menor que menos 8 y ahora es x mayor que menos 8 dividido menos 2. Se me hace positivo 4. Entonces son los x mayores que 4. Quiere decir, tengo el 4 ahí y va de 4 a más infinito, ¿sí? De 4 a más infinito. Con paréntesis, porque no tengo un igual acá. Tengo un menor nada más. Si tuviera un igual, entraría el 4. Pero como no tengo un igual, es de 4 a más infinito, que es este punto que está acá. En este caso, que es algo que me preguntan mucho, yo pasé el 8, pero podría haber pasado, para no dar vuelta el signo, podría haber pasado el 2x para allá.
Con lo cual me queda 2x mayor que 8, que es lo que me va a quedar acá. Ahora paso el 2 dividiendo, y ahí ya no tengo no tengo que dar vuelta al signo ni nada, y lo único que tengo que ver es que es 4 menor que x, o los x más grandes que 4, que es lo mismo que acá, ¿sí? Es el mismo signo. Entonces, el dar vuelta el signo pasando un negativo es porque no mandé esto para el otro lado, ¿sí? Cualquiera de las dos formas que lo haga está bien. Vamos al 3. Bueno, en el 3 tenemos una función trigonométrica, ¿sí? Tenemos coseno de 3x. Vamos a escribir la función trigonométrica básica. Es la amplitud por, vamos a poner coseno en este caso, de algo por x más c, ¿sí? Vamos a borrar algunos corrimientos acá. De acá lo que nos interesa es que esta es la amplitud. La amplitud es la altura, ¿sí? Cuánto va para arriba, cuánto va para abajo. Y este es el corrimiento en el eje Y. El corrimiento en el eje Y va exactamente con el signo que tiene. Si dice más 3, son 3 para arriba. Si dice menos 2, son 2 para abajo. El que cambia, el que va al revés, digamos, es el corrimiento en X siempre. Ahora nos vamos a explicar por qué. Esto me da el periodo, pero el periodo es en X, y en X no me interesa porque lo que me pide este ejercicio es la imagen, y la imagen es en Y. Entonces, yo tengo la función coseno en este caso, y la función coseno, acuérdense que es como la palangana, o no sé cómo lo quieran llamar, y esta es la amplitud, ¿sí? A y menos A sería. Esa es la amplitud. Y si estuviera corrida, el corrimiento en Y lo va a dar para arriba o para abajo, depende si sea positivo o negativo, lo va a dar el término C. Vamos a escribir esta que nos dieron de esta forma. Entonces, f de x, lo primero que voy a hacer va a ser separar este 2, ahí y ahí, para que me quede menos 5 medios coseno de 3x más 9 medios. Entonces, yo ya sé que el corrimiento en Y es de 9 medios y que la amplitud es de 5 medios. El 3x no me importa porque el 3x lo que hace es que sea más como aplastada contra el eje Y o más estirada. Eso es sobre el eje X, que a mí no me interesa en este caso. Acuérdense que la imagen está en Y. Entonces, vamos a hacer, si yo hiciera el dibujito de esto, bueno, por empezar, como la amplitud es negativa, lo único que me va a indicar acá es que la función va a ser así en vez de al revés. Esta función va a fluctuar, bueno, me quedó cortita, va a fluctuar entre 5 medios y menos 5 medios, pero tiene un corrimiento en Y, es decir, que va a ser 5 medios más 9 medios y menos 5 medios más 9 medios. Entonces tengo 5 medios más 9 medios son 14 medios, y 14 medios es 7. Los máximos van a estar en 7. Menos 5 medios más 9 medios son fracciones fáciles de sumar, tienen el mismo denominador. Son 4 medios, y 4 medios es 2. Entonces, la función va a fluctuar entre 2 más abajo, lo más abajo que pueda. Acá va a tener los mínimos,
y en 7 va a tener los máximos. Lo va a incluir porque este punto va a ser 7 y este punto va a ser 2. Entonces, va desde 2 hasta 7. Incluido, bueno, obviamente todos los que puso eran incluidos, incluido es ese el resultado de este ejercicio. Pasamos al 4. Bueno, en el 4 me dan una función homográfica, que es esta. Acuérdense que la función homográfica es una recta sobre otra recta. La función homográfica tiene una asíntota vertical, una asíntota horizontal, y dice y P el punto en el que el gráfico de f corta al eje X. ¿Sí? Si corta al eje X es la raíz. Entonces, la ecuación de la recta que pasa por ese punto y por 0 de X menos 2 de Y, esta es la ordenada al origen, es, antes de hacer cualquier cosa, si esta es la ordenada al origen, y yo necesito la ecuación de la recta que tenga esta ordenada al origen, ya descarto esta, más 2, y solo las 3 de abajo son las posibles, porque tienen ordenada al origen menos 2. Ya descarté 3, ¿sí? Ahora no vamos a descartar nada y vamos a hacerlo y vamos a ver, te paso un repasito por las funciones homográficas y todo eso. Bueno, yo tengo que f, no sé para qué toco eso, que f de x es x menos 4 sobre 5x más 2. P es el punto en el que el gráfico de f corta el eje X. Si corta al eje X quiere decir que y es 0, que la función es 0. Y esta función se hace 0 cuando el numerador es 0. Es decir, que va a cortar en el punto 4. 1, 2, 3, 4. En el punto 4. Quiere decir que P es el punto 4 de X, 0 de Y. Y el otro punto que me dieron es el 0 menos 2, que es este punto. Menos 2, ¿sí? 0 menos 2 es el otro punto. Entonces, ya la ordenada al origen la tengo, solamente necesito la pendiente. Vamos a hacer, ¿qué necesito? Lo hago y después vamos a hacer el gráfico de esto, aunque no me lo pide, pero vamos a hacer el gráfico de eso para ver cómo sería. Me pide la pendiente de esto. La pendiente esta la puedo hacer gráfica o la puedo hacer con la fórmula, ¿sí? La pendiente siempre es la variación en Y sobre la variación en X. ¿Cuánto varía Y sobre X? ¿Sí? Es tangentes, es seno sobre coseno. Entonces, si yo lo hago con números sin hacerlo con el dibujito, ahora vamos a verlo con el dibujito. Esto sería un x1 y esto sería un y1, esto sería un x2 y esto sería un y2. Yo tengo, por ejemplo, menos 2 menos 0, ¿sí? Y menos y1, ¿está bien? Variación en y sería y2 menos y1. Y variación en x sería x2 menos x1. Puedo poner cualquiera de ellos como x2 y cualquiera como x1. Ahora hago 0 menos 4. ¿Sí? x2 es 0, x1 es 4. Entonces me va a quedar menos 2 sobre menos 4. Menos por menos más, simplifico y me queda que la pendiente es un medio. Quiere decir que lo que me está pidiendo, la recta que me está pidiendo, tiene pendiente un medio y ordenada al origen menos 2. Con lo cual es este de acá.
Si yo lo hiciera, no hago este cálculo, y lo miro en el dibujo, acuérdense que yo puedo formar un triángulo rectángulo acá, y entonces y es 2 cuadraditos, ¿sí? 1, 2. Y x es 4. Entonces es y sobre x. 2 sobre 4, 1/2. Y es positiva porque tiene crecimiento hacia arriba. Ni siquiera tenía que hacer esto, porque yo cuando la miro y veo que tiene crecimiento hacia arriba, digo, las tres primeras ya estaban descartadas. Esta y esta estaban descartadas. Esta tiene pendiente negativa, esta tiene pendiente negativa y esta es la única que tiene pendiente positiva. Y esta recta, si uno de los puntos, tiene pendiente positiva. Así que ya, sin saber cuál es la pendiente, sé que ese es el resultado. Esto por tener los resultados. Si no los tuviera, tendría que hacer esto. Igual llego, obviamente, al resultado. Ya que estamos, antes de irnos, ya está terminado este ejercicio, antes de irnos de este ejercicio, vamos a hacer un cachito de repaso de la función homográfica. Ya que tenemos una función homográfica en el dibujito, esta función homográfica sería x menos 4. Yo sé que 4 es la raíz. Y abajo tengo la asíntota vertical cuando el denominador se me hace 0 porque es el número que queda fuera del dominio. Y eso es menos 2/5. ¿Sí? Si yo hago 5x más 2 igual a 0, 5x es menos 2 y entonces x es menos 2/5. Entonces, en x menos 2/5, que está por acá, qué sé yo, por ahí, bueno, qué sé yo, no, está por ahí muchísimo más cerca, qué sé yo, digo porque no lo hice escala. En menos 2/5 tengo una asíntota y la otra asíntota la tenía ahí, en 1/5. Entonces en 1/5 tengo una asíntota. La función era así y así. Entonces, lo que me pedía la ecuación de la recta, que pasa por P y por 0,2, que era un punto por acá, qué sé yo, y entonces chuc, la ecuación de esa recta. Pero ya lo resolvimos y ahora los confundo un poco con metiéndoles en el medio. Hoy estoy, pero terrible, metiéndoles en el medio la función homográfica. Pero así terminamos este ejercicio. Vamos al 5. Bueno, acá me piden el dominio de una función que tiene una raíz cuadrada, dominio restringido, ¿sí? Peligro, 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 ojo. Y adentro tiene un logaritmo que también tiene dominio restringido, ¿sí? Lo único que faltaría es que acá adentro tengamos algo con una x en el denominador y entonces tenemos un tercer dominio restringido. En este caso lo que está acá adentro no pasa nada. Está todo bien, nada, porque ahora con el logaritmo lo vamos a sacar. Entonces, yo tengo que ver dos cosas. Primero, necesito que logaritmo de 50 menos x cuadrado sea mayor o igual a 0. Porque si es 0, la raíz de 0 es 0, chau, no tengo problema. Si es positivo, puedo sacar la raíz cuadrada. Pero si es negativo, no puedo sacar la raíz cuadrada en los reales. Entonces tengo que pedir que eso sea mayor o igual que 0. Quiere decir que cuando esto es 0, cuando 50 menos x cuadrado es mayor o igual que 1, ¿sí? ¿Se acuerdan la aplicación del logaritmo? Esto es lo mismo que poner logaritmo base E de lo que está entre paréntesis
y entonces el chiquitito se hace el forzudo y levanta el del otro lado. Y entonces me queda que lo que está ahí es mayor que e a la 0 y e a la 0 es 1. ¿Está bien? Si no nos acordamos que la función logaritmo es una función que hace así, que acá tiene la asíntota, este sería el eje y este sería el eje x, que ahí tiene la asíntota y este es 1, la raíz es 1. Lo hagamos como lo hagamos, esto nos tiene que dar mayor que 1. Con lo cual, nos queda, si paso x cuadrado para allá, nos queda 50 mayor o igual, vamos a pasar, no vamos a pasar el x cuadrado porque tengo un 1 del otro lado, menos x cuadrado mayor o igual que 1 menos 50, es decir, menos 49. Y entonces x cuadrado, ojo que doy vuelta el signo, es menor o igual que 49, con lo cual el módulo de x es menor o igual que 7, que es la raíz de 49. Vamos a dibujarlo acá. Yo tengo el menos 7 y el 7. Y el módulo es menor, quiere decir que está adentro. Incluye a este y está acá adentro. Esa es una de las restricciones, pero tengo otra restricción, que es que lo que está dentro del paréntesis tiene que ser mayor que 0, porque no existe el logaritmo de un número negativo. Bien, tampoco de 0, entonces no puede ser 0, tiene que ser mayor que 0. Entonces, acá me va a quedar menos x cuadrado mayor que menos 50, y ahora x cuadrado, doy vuelta el signo, menor que 50, con lo cual el módulo de x va a ser menor, bueno, horrible ese menor, va a ser menor que la raíz de 50. Entonces, raíz de 50 es más que raíz de 49. Quiere decir que está por acá afuera, un cachito más. Vamos a ponerlo, acá está medio exagerado, pero menos raíz de 50 y raíz de 50. Está por afuera. Entonces, en esta segunda parte, lo voy a hacer con otro color, así queda bien. En esta segunda parte son los x menores, el módulo de x es menor que raíz de 50, es decir, queda ahí. ¿En qué sector cumple con las dos cosas? De acá a acá. El 7, de menos 7 a 7. ¿El 7 lo incluye? Sí, porque para el de adentro estaba incluido. Y en el segundo también lo estoy tachando. Entonces va con esto incluido. Con lo cual el resultado es S, de menos 7 a 7 con el corchete. Listo, pasamos al 6. Bueno, en el 6 me dan una función que está un poquito factorizada, no del todo, y me piden el conjunto de negatividad. Para el conjunto de negatividad necesito todas las raíces, ¿sí? Porque el conjunto de negatividad, no sé cómo va a ser la función, pero yo tengo esta función, el conjunto de negatividad es de acá a acá, es el sector que está para abajo, y eso está entre las raíces, ¿sí? Eso tiene que ver con las raíces. Entonces, para encontrar conjunto de negatividad, necesito las raíces. F de x es x más 5 por 100 menos 4x cuadrado. Una raíz a recontravista es menos 5, ¿sí? Menos 5 más 5. Y la otra raíz
es 5 y menos 5 que salen de acá. Tengo dos maneras de hacer esto. Una es decir 100 menos 4x cuadrado igual a 0. Entonces 100 es igual a 4x cuadrado. 4 lo paso dividiendo. 100 dividido 4 es 25. Es x cuadrado. Y entonces el módulo de x es la raíz de 25, que es 5. Con lo cual tengo una raíz menos 5 y otra 5. Esa es una manera. La otra manera es sacar factor común 4, cosa que les encanta a ustedes, de esta función. Y entonces me queda 25 menos x cuadrado. 25 es 5 al cuadrado menos x cuadrado, y esto es una diferencia de cuadrados. Entonces me queda 5 menos x, 5 más x, con lo cual una raíz es 5 y la otra raíz es menos 5. Da lo mismo. Entonces, yo tengo de acá una raíz que es menos 5 y de acá una raíz que es menos 5 y una raíz que es 5. Esta raíz está repetida dos veces. Entonces, esta raíz es par. Y en las raíces par, la función rebotaba en el dibujito. Y en las raíces de grado impar, ¿sí? Esta tengo una sola. 1 es impar. Entonces, en las raíces de grado impar, la función atraviesa. Esto está buenísimo de acordarse, porque ahora yo más o menos podría hacer el dibujito de esto. Yo sé que en menos 5 rebota y que en 5 atraviesa. Solo me tengo que buscar un punto cualquiera. Si tengo 0, si el 0 no es una raíz, uso 0 porque son fáciles de hacer las cuentas. Entonces vuelvo acá, a la función. Si x es 0, yo tengo 0 más 5, que es 5. En realidad no me interesa cuánto da. Me interesa si es positivo o negativo para ver si estoy abajo o arriba. Vamos a hacerlo, voy a copiarlo acá para que eso quede súper claro, porque a veces no es necesario hacer las cuentas. No tengo tiempo para hacer cuentas. Entonces, si x es 0, podría poner cualquier valor. Podría poner menos 6, podría poner 6, podría poner cualquier valor que no sean menos 5 y 5, porque ahí me da 0 la función. Entonces, uso 0 porque el 0 es rápido. 0 más 5, esto me da positivo. Y si esto es 0, esto se va y esto me queda positivo. Quiere decir que en 0 la función está arriba. No me interesa dónde. Arriba. Entonces, está arriba. Viene bajando y ahí rebota. Y acá atraviesa, ¿sí? A mí me rebota y a vos te explota. La parte de abajo atraviesa. Quiere decir, ¿dónde está el conjunto de negatividad? Ahí. Desde 5 hasta más infinito. ¿Sí? Esto de 5 a más infinito es el primero. De 5 a más infinito. Ahí está. Esa es la respuesta correcta. Fíjense que yo puse 0 acá, x0, pero podría haber puesto, no sé por qué borré eso, podría haber puesto cualquiera. Si yo ponía x más 5, 100 menos 4x cuadrado, y busco un punto por acá, por ejemplo, menos 6. Si es menos 6 más 5, esto me da negativo. Y esto, menos 6 es 36. 36 por 4 es más que 100. Entonces esto me va a quedar negativo también. Y menos por menos es más. Me dice que empiezo desde arriba. Entonces empiezo desde arriba, reboto y atravieso. Si yo buscara un punto por ahí, por ejemplo el 6, yo tengo x, 6 más 5 es 11. No me interesa qué número me dan, es positivo. Y acá tengo 4 por
36 es más que 100, entonces este me queda negativo. Más por menos menos, ahí me da abajo. Entonces vengo de abajo, atravieso y tengo que ir a la otra donde reboto. Y es lo mismo, ¿sí? Siempre me va a quedar el mismo dibujito. Bien, terminamos con este, vamos al 7. Bueno, el 7 es uno de distancia. Bien, tengo una recta y un punto y me pide todos los puntos del gráfico de F que están a distancia raíz de 58 del punto P. ¿Sí? Es decir, vamos a anotar más o menos qué es lo que tengo y qué es lo que me pide. Tengo una recta, esto no necesitamos hacerlo, pero tengo una recta que es x menos 5, es decir, pasa por menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, pasa por menos 5 y de ahí sube 1, 1, viene por acá así. Más o menos, esa es la recta. Y el otro punto es el 3, 2, ¿sí? Este punto es 5 y 3, 2. Tengo 3 de X y 2 de Y. Chuki chuki. Y entonces me pide todos los puntos del gráfico de F que están a distancia raíz de 58. Y entonces tengo que encontrar los puntos que si yo los trazo así, chuc, esto es raíz de 58. Y para el otro lado también raíz de 58. No sé para dónde va a dar. Entonces, eso se hacía con el teorema de Pitágoras. Porque bueno, voy a tener un triángulo rectángulo. ¿Sí? Va a ser la diferencia entre eso y eso. Voy a tener un triángulo rectángulo. Y se saca con la distancia al cuadrado. Es la variación en x al cuadrado más la variación en y al cuadrado. Los puntos que yo tengo son el punto 3, 2, 3, 2 y el otro punto es el que yo tengo que calcular. Entonces, el x es la incógnita, x. Y si x es x, y es x menos 5, porque la función lo que me dice es, usted ponga un x y le va a dar como resultado x menos 5. Usted ponga un x acá y yo le saco 5 y le digo cuánto da. Eso es la función. Entonces, raíz de 58 es la distancia al cuadrado, es igual. Vamos con x. X menos 3 al cuadrado más, vamos con y. X menos 5 menos 2. X menos 5 menos 2 al cuadrado. Esto me queda 58 es igual a, vamos a hacer un paso más, x menos 3 al cuadrado más x menos 5 menos 2 es menos 7 al cuadrado. Ojo que tengo un binomio, no van a ser propia distributiva, por favor. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero menos, bueno, más, y me queda negativo, el doble producto del primero por el segundo más 7 por 7, 49. Entonces tengo 58 es igual a 2x cuadrado. Tengo menos 6 menos 14 es menos 20 x y 9 y 49 58. 58 se va con este 58 porque va a pasar restando. Y entonces me queda, saco factor común porque ya tengo x, saco factor común 2x. Esto lo hago para factorearlo y saber rápidamente cuáles son las raíces, los que me hacen 0. Entonces, acá tengo x y acá tengo 10. Quiere decir que
una raíz es x0 y la otra raíz es x10. Con lo cual ya puedo descartar este, lo descarto porque 5, 5, 5 de x, 5 de x, chau, te fuiste. Este todavía no lo descarto, el de 5, 5 ya lo descarté y me quedan estos. Vamos a ver qué me decía la función. La función, el f de 0, porque uno de los puntos es 0, era 0 menos 5. Menos 5 quiere decir que un punto es 0 menos 5. Y el otro punto, f de 10, es 10 menos 5. 5 quiere decir que 10, 5 es el otro punto. Entonces busco 0 menos 5. 10, 5 es ese. ¿Sí? Ojo con esto. Si yo miro la recta, igual no pasa por 0, 0, así que no importa. Uno era 0, 5, 0 menos 5, es decir que ahí va un punto. Ese va, esto es raíz de 58. Y el otro es 10 de x y 5 de y. Ahí tengo el otro raíz de 58. ¿Sí? Bien, vamos al 8. Bueno, en el 8 me pide los intervalos de decrecimiento de esta función. Esa va a ser una función homográfica porque tiene una x arriba y una x abajo. Ahora la vamos a ordenar. Cuando me pide intervalos de crecimiento, o intervalos de decrecimiento en este caso, cuando me pide eso, me tengo que acordar que tiene que ver con la derivada primero. La derivada primero positiva, la función crece y la derivada primero negativa, la función decrece. Entonces, intervalos de decrecimiento es cuando la primera derivada es negativa. ¿Sí? La función en ese caso está bajando. Bien. Ahora, ojo, porque acá hay una x abajo. Cuando hay una x abajo, cuando hay un logaritmo, cuando hay una raíz, tenemos que estar alertas del dominio de la función. ¿Sí? Peligro. Dominio de esta función en los reales menos el 0. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Es súper importante en este ejercicio y en todos los ejercicios en los que nos aparece un logaritmo, en los que nos aparece una x en el denominador, en los que nos aparece una raíz cuadrada, y etcétera. Bien, esos son los casos más comunes que tienen ustedes. Perfecto. Entonces, venimos a hacer vamos a hacer la primera derivada de eso. La derivada de la función va a ser la derivada de la primera. La primera es lo mismo que poner un tercio por x, así que la derivada es un tercio. Más la segunda es lo mismo que poner la segunda parte, el segundo término, es lo mismo que poner 3 por 1 sobre x. Entonces nos queda el 3 y esto es 3 por, esto es lo mismo que poner 3 por x a la menos 1. Entonces el menos 1 baja, con lo que acá nos va a quedar menos 3 y acá nos queda x a la menos 2, que es x cuadrado. Y el 5, chau, se fue. Es una constante, así que la derivada de una constante es 0. Bien, entonces, tengo esto. Cuando esto es menor que 0, un tercio menos 3 sobre x cuadrado menor que 0. Vamos a incluir, vamos a hacer
un denominador común para que nos quede bien clarito esto y sea más fácil de resolver. 3x cuadrado dividido 3 es x cuadrado, entonces acá nos va a quedar un x cuadrado. 3x cuadrado dividido x cuadrado es 3, por 3 es 9. Menor que 0. ¿Qué pasa con este denominador? Siempre va a ser positivo. Entonces dependemos del de arriba. Para que esto sea negativo, menor que 0, x al cuadrado menos 9 tiene que ser negativo, tiene que ser menor que 0. Entonces, x al cuadrado tiene que ser menor que 9 y el módulo de x tiene que ser menor que la raíz de 9, que es 3. Con lo cual, tengo menos 3 y 3. El módulo de x tiene que estar entre menos 3 y 3. Sin tocarlo, porque tenía que ser menor que 0 y no menor o igual. Pero, ojo, que el 0 está excluido del dominio. Entonces, el resultado va a ser desde menos 3 hasta 0, unión de 0 a 3. Tengo que sacar el 0. Y entonces de menos 3 a 0 y de 0 a 3 es esa la respuesta correcta. Vamos con el 9. En el 9 tenemos que calcular un área. El área comprendida entre 0 y 12 de esta función. Primero vamos a arreglar esta función, vamos a escribirla de una manera que sea fácil de integrar. Entonces yo voy a tener la integral entre 0 y 12 de el 2 lo puedo sacar para afuera y en vez de dejar el x más 4 abajo, lo paso para arriba, lo pongo negativo porque estaba abajo y a la 1/2 porque era una raíz. Y entonces, ahora sí vamos a integrar esto. Como tiene x más 4 y no una x sola, vamos a hacer una sustitución. Vamos a poner que x más 4 es u y entonces du es dx, porque si derivo x más 4 es 1. Con lo cual yo puedo decir que esto es la integral entre 0 y 12 de u a la menos 1/2 de u. Que esto ya es muy fácil de resolver, es directa. Entonces tengo el 2 lo dejo afuera, a la menos 1/2 le sumo 1 y me queda 1/2 y lo divido por 1/2. ¿Sí? Esto no le voy a poner más c porque es definida, de 0 a 12. Entonces, esto es lo mismo que poner divido. El 2 está dividiendo un divisor, que es lo mismo que pasarlo multiplicando. Y entonces me va a quedar 4 raíz de u. U era x más 4. Y eso entre 0 y 12. Bien. Acá puse esto, aclaro que puse esto porque lo iba a cambiar x. Pero en realidad lo que tendría que haber hecho es calcular esto primero sin esto, porque u no va a ser entre 0 y 12 porque no es x. Pero bueno, primero calculo la integral, listo, una vez que calculé la integral, ahora sí ya lo tengo en x y lo pongo entre 0 y 12. Es un detallito técnico que es muy importante en análisis matemático, pero matemática, el que ven ustedes, no es tan importante. Pero estaba mal escrito. Bien, entonces, empiezo con el 12. ¿Puedo poner el 4 afuera o lo puedo integrar? Es lo mismo. Es lo mismo poner 4 por y empiezo con el 12. La raíz de 12 más 4, que es 16, menos la raíz de, voy con el 0, 0 más 4, 4.
Es lo mismo dejar el 4 adentro o poner 4 raíz de 16 menos 4 raíz de 4, que es lo mismo porque es como si hiciera propia distributiva ahí. Esto me queda 4 por 4, ¿sí? 4 por raíz de 16, que es 4, menos 4 por 2. 4 por 4, 16, menos 8, 8 y 8 es el área pedida. Listo, el 9. Bueno, en el 10 nos piden el área de la región limitada por los gráficos y nos dan f de x, que el dominio es los reales, porque tiene e a la x, una función exponencial en los reales, y esto es una recta, así que no tenemos problema de dominio. Seguimos con g, es exactamente igual, tengo una recta y una función exponencial, no tengo ningún problema de dominio, buenísimo. Ojo con esto, siempre que nos da esto, nos va a quedar separado, generalmente nos va a quedar separadas en dos funciones o en tres. Vamos a empezarlo. Entonces, para que esté limitada, vamos a hacer un dibujito Trucheski por acá y x nos pide entre menos 4 y 4, ¿sí? El área limitada entre menos 4 y 4, y tenemos que ver primero dónde se cortan esas funciones, si es que se cortan. Entonces lo que vamos a hacer es igualarlas. 2x menos 1 por e a la x a la 4 es igual a 5x más 2 por e a la x a la 4. Bueno, e a la x a la 4 se va con e a la x a la 4 porque no se va a hacer 0 nunca. Acuérdense que la función exponencial es la que levanta vuelo, así que no se hace 0. No tengo problema con eso. Y entonces sigo con lo otro. De este lado me quedaría 5x menos 2x. Y de este lado me quedaría menos 1 menos 2. Menos 3 es 3x, con lo cual x es menos 1. Entonces, en x menos 1 se van a cortar las dos funciones, ¿sí? Se van a cortar abajo porque si es negativo, esto me queda menos 2. 2 por menos 1 es menos 2, menos 1. Y esto es positivo, así que se van a cortar por acá. No importa dónde, pues se cortan del lado de abajo. Tampoco es importante. Yo porque las quiero dibujar. Entonces, más o menos, ahí se cortan en menos 1. Quiere decir que todo ponele, vamos a hacerlo con esta para que lo vean. Este que está en 1, ya lo descarto porque en 1 no se cortan, las funciones se cortan en menos 1, así que este lo descarto y este también lo descarto. ¿Sí? Ya tengo dos funciones menos. Esto también lo descarto y esto también lo descarto porque si se cortan en el medio, algo va a pasar entre esas dos funciones. Entonces, vamos a ver qué pasa con f de menos 4. Ahora vamos a buscar cuál es el piso y cuál es el techo. Con f de menos 4, con g de menos 4, y vamos a ver qué pasa con f de 4 y con g de 4. Y las vamos a dibujar. F de menos 4. Vengo a la función f y acá no me importa porque en realidad va a valer lo mismo para las dos. Porque si las dos pongo menos 4, e a la menos 4 a la 4 es lo mismo que e a la menos 4 a la 4. Así que esto no me va a influir. Si es menos 4, me va a quedar 2 por menos 4 es menos 8, menos 1, menos 9. Me queda menos 9 por e a la pipipipi, que va a ser lo mismo que acá. El otro, 5 por menos 4 es menos 20. Menos 20 más 2 es menos 18. Entonces es menos 18 por e a la pipipipi. Está más abajo que este. Es decir, va a venir acá
ponele la función g y vamos a hacerlo con otro color, ahí va, y acá la función f. Es decir, la función f va a ser así y la función g va a ser así. Con lo cual, f es techo acá y g es piso. Vamos a ver qué pasa en 4. F de 4 es 2 por 4, 8, menos 1, 7. 7 por e a la pi, 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 pi. Y g de 4 es 5 por 4, 20, más 2, 22. 22 por e a la pi, 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 pi. Entonces, en este caso, f va a estar más abajo porque es 7 y g va a estar más arriba. Entonces, g, que venía como perdedor abajo, acá viene acá arriba. Y la otra, el dibujo que estoy haciendo es horrible, pero lo que quiero que vean es esto. Entonces, el área pedida es ese pedacito más todo esto. Quiere decir que se separan en uno. Para el primer tramo que está acá, entre menos 4 y menos 1, yo tengo que f es techo y g es piso. Y para el segundo tramo, que está entre menos 1 y 4, tengo que g es techo y f es piso. Entonces voy a buscar esto. Entre menos 1 y 4, f menos g, entre menos 4 y 1, f menos g, más entre menos 1 y 4, g menos f. Es el primero. Entonces, el primero es el que está bien. Y listo. Vamos al 11. Bueno, vamos con el 11. Todos los valores de x sub 0, tales que la recta tangente, cuando hablamos de recta tangente, hablamos de la pendiente de la recta tangente, la primera derivada. Al gráfico de f de x igual logaritmo natural. Tenemos logaritmo natural, peligro. Cuando tenemos logaritmo tenemos que ver el dominio. Si no nos sirve después, si no lo usamos, no importa. Pero es importante saber cuál es el dominio para ver sobre qué estamos trabajando. En los puntos x, f de x sub 0 es paralela a la recta igual 2x más 7. Bueno, la pendiente de esta recta es 2 y para que sea paralela tiene que tener la misma pendiente. Entonces, lo que nos está pidiendo este ejercicio es que la derivada en ese punto valga 2. Todos los valores en los que la derivada vale 2. Primero, como dije antes, vamos a ver el dominio de la función. Yo tengo logaritmo de x cuadrado menos 6. Entonces, tengo que pedir que x cuadrado menos 6 sea positivo, sea mayor que 0. Entonces, que x cuadrado sea mayor que 0, no, que 6 sea mayor que 6, y entonces que el módulo de x sea mayor que la raíz de 6. Con lo cual, ojo con esto, vamos a hacer una rectita acá y vamos a poner, tengo menos raíz de 6, tengo más raíz de 6, y el módulo tiene que ser mayor, es decir, raíz de 6 no, tiene que ser de menos infinito hasta menos raíz de 6 y de raíz de 6 a más infinito. Esto lo tengo en cuenta, ¿sí? Lo pongo en un marquito y lo tengo en cuenta. Ahora voy con el ejercicio. Ya me libero de eso y voy con el ejercicio. Necesito hacer la derivada. Entonces, la derivada de esta función es
Espera que voy a copiar la función acá, así queda la derivada arriba. F de x igual al logaritmo de x cuadrado menos 6. La derivada es del logaritmo 1 sobre x. Y ahora por regla de la cadena tengo que derivar lo que está acá abajo, que es la derivada es 2x. Entonces me quedaría 2x sobre x cuadrado menos 6. Y me pide ahora que 2x sobre x cuadrado menos 6 sea igual a 2, porque la pendiente tenía que ser la misma que la de esa recta. Entonces, 2x es igual a 2 por x cuadrado menos 6. En vez de hacer la propiedad distributiva ahí, voy a cancelar estas x, que es lo mismo. Si no, puedo hacer propiedad distributiva y trabajo con el 2 perfectamente. Va a dar exactamente lo mismo. Paso la x para allá, igual a 0. Entonces me queda x cuadrado menos x menos 6. Y ahora hacemos la regla de Bhaskara o la de la resolvente para poder resolver esto. Entonces, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por menos 6 más 4 por 6, 24 sobre 2a menos 2. 2a, no menos 2. 2. 2 por 1, 2. Ahí va. Entonces tengo 1 más menos 5, que es la raíz de 25, sobre 2. 1 más 5, 6, dividido 2, 3. 1 menos 5 menos 4, dividido 2, menos 2. Esos son los dos x sub 0 que hacen que esto sea 2. Pero ahora tengo que ver si esos están dentro del dominio, pertenecen a la función. Raíz de 6 es 2 y pico, es 2,44, una cosa así. Así que esto debe ser 2,44 y esto debe ser menos 2,44, más o menos. Quiere decir que 3, el 2 está, el menos 2 está por ahí, menos 2. Y el menos 3 está acá, pero menos 3 no nos importa. El 3 está ahí, el 3. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el menos 2 está fuera del dominio. Entonces lo saco. Tengo un único valor, que es el 3. Quiere decir que la respuesta es esta. X sub 0 es 3. Única. Ojo, que si yo marcaba esta porque no había hecho el dominio de la función, está mal, porque si bien en este punto la recta sería paralela a esta, no existe ese punto en la función, ¿sí? Y yo tengo que hablar de valores de x sub 0 que pertenezcan a la función, ¿sí? Bien, vamos con el 12 entonces. Bueno, en este me pide una primitiva de f de x, x coseno de 3x menos seno de 3x. Entonces, vamos a hacer una primitiva, vamos a separarlo en 2, ya que tiene un menos. X por coseno de 3x con respecto a x menos seno de 3x y también integrando con respecto a x. Bien, la primera la hacemos por partes. Entonces vamos a considerar que esto es la función de x, ¿no? Vamos a considerar que esto es la función a derivar y que esta es la función derivada. Entonces vengo acá y digo, si la función a derivar es x, su derivada es 1. G no lo sé, pero si G' es coseno de 3x, es porque G era, a ver, seno
porque de seno es coseno de 3x y lo tengo que dividir por el 3, porque si yo derivo esta función, de seno es coseno y ahora tengo que multiplicar por ese 3. Entonces lo tengo que sacar de alguna manera y por eso divido por 3. Bien. Entonces, esta primera integral, la otra es directa, va a ser fg x por seno de 3x, bueno, puedo poner el 3 acá, seno de 3x menos la integral de f' por c. Acá me queda 1/3, así que lo voy a sacar para afuera. 1/3 de la integral de 1 por el seno de 3x. Sigo con esto. Menos, se me retobaron los perros, esperen un cachito. Ahora sí, se calmaron. Sigo, seno de 3x, bueno, acá de x también, ¿no? De x, de x. Perfecto. Acá tengo entonces x sobre 3 seno de 3x y estas los puedo juntar porque las dos son seno de 3x. Entonces puedo hacer menos 1/3 menos 1, que es menos 3/3, y que me quede menos 4/3 integral de seno de 3x de x. Y ahora hago esa. Entonces me queda x sobre 3 seno de 3x y esto me queda menos 4/3. La integral del seno es menos coseno, ¿sí? Porque de coseno es menos seno, de 3x sobre 3. Y esto más c. Quiere decir que acá me queda x sobre 3 seno de 3x menos por menos más 4 abajo, 3 por 3, 9 coseno de 3x más una constante. Ya lo terminé y ahora busco arriba cuál tiene. Empiezan 4/9, tienen 3. Tiene esta y esta. Esta es negativa, así que esa ya la descarto. O vamos a ver cuál es 4/9 coseno de 3x, 4/9 coseno de 3x menos, y esto es un más. Entonces vengo acá, 4/9 coseno de 3x más 1/3 de x, que es lo mismo que x dividido 3, seno de más 9, esta. Esa es la que me sirve, ¿sí? Que tiene 4/9 coseno de 3x, 4/9 coseno de 3x, más positivo, x sobre 3, que es lo mismo que 1/3 de x, por seno de 3x. Y después la constante, que es 9, podría ser cualquiera. Y listo, esa es la primitiva. Esa es una primitiva. Vamos al 13. Bueno, el 13 dice, si la derivada de una función es esta y la función en 0 vale 5, entonces ¿cuánto vale la función en 1? Tengo que integrar esto para saber cuál es f. ¿Para qué me dan esto? Para encontrar la constante, ¿sí? Entonces, vamos a integrar 3x² más x por e a la x con respecto a x. Esto me queda, lo voy a separar. 3 por la integral de x² de x más la integral o la primitiva de x por e a la x de x. Esta es directa. 3 por, le sumo 1 y divido por s. Chácate, chácate y se me terminó esa.
Y esta la tengo que hacer por partes. Esa es F y esa es G'. Acuérdense el del ILPET, ¿sí? Para hacer por partes. El ILPET, que era la función identidad X, ¿sí? I igual X. La función logarítmica, este es el orden. La función logarítmica, la función polinómica, la función exponencial, la función trigonométrica, lo último. Quiere decir que acá tengo la función exponencial y la función identidad. Como la identidad está antes, es esa la que voy a derivar. Eso es solamente para hacerse para acordar. Acordarse. F es X, entonces su derivada es 1. Y G' es e a la x, entonces G también es e a la x, porque es la función más fácil de derivar. Bien, entonces esto nos queda fg x por e a la x menos la primitiva de f'g. Ahora, 1 por e a la x, que es e a la x. Entonces, esto me quedaría x cubo más x por e a la x menos, voy a derivar e a la x, que es e a la x, más una constante. Esta sería la base de las primitivas, digamos. Todas las primitivas tienen que cumplir con esta función. Lo que puedo hacer es, para que sea más simple, sacar factor común e a la x de acá y que me quede x menos 1 más c. Para encontrar c uso esto que me dieron, que f de 0 es 5. Entonces, si yo pongo f en 0, si reemplazo las x por 0, me tiene que dar 5. Quiere decir que acá me queda 0 al cubo, 0, más e a la 0, 1, por 0 menos 1, menos 1, más c, y eso me tiene que dar 5. Acá el 0 se me va, esto me queda menos 1, más c, igual 5, y entonces c es 5 más 1, que es 6. Con lo cual, voy a correr un cachingui para allá. Ahí vamos. Con lo cual, tengo que la f de x es x al cubo más e a la x por x menos 1 más 6. Y me pide cuánto es f de 1. Entonces, de 1 era, ¿no? A ver, esperen que subo porque... Sí, f de 1. Entonces, f de 1 es 1 al cubo, es 1, más e a la 1, que es e, por 1 menos 1, que es 0, más 6. Esto se va, porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, y me queda 1 más 6, 7. Y 7 es el resultado de este ejercicio. Así que ahora vuelvo para acá y pongo 7. Listo. Vamos al último. Bueno, en este ejercicio me da una función. La función esta tiene dominio en los reales, así que no tengo ningún problema. Es un polinomio y una exponencial al lado. Los dos tienen dominio en los reales, así que no tengo problema. Y me pide los extremos. Acuérdense que los extremos de la función cumplen que la primera derivada es 0 porque la pendiente en ese punto es nula, ¿sí? Ojo, no todos los puntos que la pendiente es 0 son extremos, pueden ser puntos de inflexión también, pero sí tiene que cumplir esa condición para ser extremos. Entonces después nos vamos a fijar si son o no son.
Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la derivada, igualarla a 0. Entonces, la derivada de esta función, ojo, que es una multiplicación, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar la regla de la multiplicación. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Multiplico por 2 por la regla de la cadena. Bien, ya tengo la derivada. Ahora necesito hacer esto 0. Acuérdense que siempre es mejor trabajar con la función factorizada para ver si es 0. Porque es 0 por un lado o 0 por el otro. En cambio acá, si yo igualo esto a 0, lo que hago es pasar esta función para el otro lado. Y voy a simplificar algo que tengo que asegurarme que no sea 0 o probarlo después. En cambio, si yo saco factor común, la factorizo, esta función, va a ser mucho más fácil. X al cuadrado y e a la 2x. Por lo que me queda dentro es este 3 más, acá me queda una x y un 2, es decir, 2x. Y ahora tengo que hacer que esto sea igual a 0. Entonces, o esto es 0 o esto es 0. Así de fácil. Con el primero, e a la 2x, nunca va a ser 0. Eso es positivo, ¿sí? Acuérdense la función que levanta vuelo. Entonces, esto va a ser distinto de 0. Quiere decir que para que este pedazo de la función sea 0, x tiene que ser 0. Única condición. Ya tengo una. Y ahora la otra es que esto sea 0. Y entonces despejando me queda que x es igual a menos 3 medios. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. 3 más 2x igual a 0. 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 medios. Bien, entonces ya tengo los dos posibles extremos. Vamos a ver, vamos a hacer el cuadrito de Bolzano, a ver qué pasa con esta primera derivada. Si es creciente, si es decreciente, si crece y decrece, ahí teníamos un máximo. Si decrece y crece, ahí teníamos un mínimo. Si crece y crece, no tenemos nada. Si decrece y decrece, no tenemos nada. Ni un máximo ni un mínimo, en realidad no nada. Bien, entonces tenemos desde menos infinito a menos 3 medios, porque son los dos únicos, el menos 3 medios y 0 son los dos únicos puntos en los que tenemos conflicto, porque el dominio es los reales. Lo corto acá porque en menos 3 medios la función es 0. Desde menos 3 medios hasta 0 lo corto ahí porque en 0 la función es 0. Y voy a borrar esto para que no me moleste acá. Y desde 0 hasta más infinito y terminamos ahí. Acuérdense que lo único que me interesa acá es el signo. Entonces, vamos a poner un valor entre menos infinito y menos 3 medios. Por ejemplo, x menos 2. Vengo a la función, la voy a copiar acá abajo, la función x cuadrado e a la 2x por 3 más 2x. Entonces, este es positivo porque está al cuadrado. Este es positivo porque e a la x es positiva, es una función positiva. Ya la vimos ahí. Entonces, todo esto siempre va a ser positivo. El signo depende de esto, de este pedacito. Entonces, si x es menos 2, tengo 2 por menos 2 es menos 4. 3 menos 4 es menos 1, me queda negativo. Más por menos, menos baja. Vengo acá, entre menos 3 medios y 0. Por ejemplo, x menos 1. ¿Sí? Acuérdense que menos 3 medios es menos 1,5. Entonces, el de acá es positivo, vamos con el otro.
2 por menos 1 es menos 2, 3 menos 2 es 1, que es positivo, más por más, sube. Vengo acá. Entre 0 y más infinito, por ejemplo, x2, puede ser x1 también, es lo mismo. Este es positivo, vamos al otro, 3, 2 por 2, 4 y 3, 7, que es positivo, entonces sube también. Quiere decir que acá tengo un mínimo, porque la función viene para abajo y sube. Tengo un mínimo. Pero acá no tengo nada, pues la función sube y sigue subiendo. Es decir, la función viene subiendo y sigue subiendo. ¿Sí? Es positiva y positiva. Ahí puedo tener un punto de inflexión. Tendría que ver la derivada segunda para ver si acá la pendiente es cóncava hacia abajo y ahí la pendiente es cóncava hacia arriba. Pero no nos interesa. En este punto solo, en este ejercicio solo nos piden extremos. Entonces, lo único que tengo es un mínimo en x igual 3 medios y no tiene máximo. Entonces, un mínimo local en x 3 medios y un mínimo no. Un máximo no. Un mínimo local en x 3 medios y no tiene máximo. Ese es el que estoy buscando, el tercero. Va, el tercero, no sé, yo los puse así. Un mínimo local en menos 3 medios y sin máximo. Y listo. Con esto terminamos el final A del altillo. Recuerden que cualquier cosa, cualquier duda me la pueden poner abajo en el video y yo las contesto. Y si no, me mandan un mail a manematips@gmail y ahí me ponen el ejercicio que quieran y se los resuelvo. Y si tienen mucho conflicto con estos temas, me mandan un mail y podemos hacer un Zoom, encontrarnos por Zoom y disipar dudas. Que les vaya muy bien, que todo sea muy exitoso y buenas futuras carreras.